oportunidad, el privilegio que nos das de estar hoy en este lugar. Tu amor, tu misericordia, nos permites tú ver la luz de un nuevo día, poder abrir nuestros ojos, poder mirar un nuevo día y darte gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que hoy tú vas a permitir que aprendamos. Hoy solamente te pedimos que tú nos des tu sabiduría para entender los secretos que tú tienes para con nosotros. Que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo en nuestras vidas, dirigiéndonos, enseñándonos, guiándonos, pero sobre todo disponiendo en nuestro corazón el gozo, la paz, el conocimiento, la inteligencia, para poder retener lo más que se pueda de lo que tú tienes para nuestras vidas. Te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Como pudimos ver, le preguntaba yo a mi hermano porque estaba un poco norteado. Nos quedamos en la 141 de su manual. Vimos la problemática que había en esta iglesia, en la iglesia de los Corintios. Vimos cómo la maldad ha estado siempre, a pesar de que han transcurrido muchos años. Darnos cuenta, hermanos, la problemática que había en esta ciudad. Es increíble poder ver cómo no se diferencia mucho de lo que vivimos en este tiempo, en la maldad del hombre. Y cuando nosotros empezamos a ver esta carta escrita por Pablo y dirigida a esta iglesia, podemos darnos cuenta y mirar el corazón primeramente de Pablo para cada uno de los hombres y mujeres de ese tiempo, pero que la palabra de Dios transcurre las generaciones y en este tiempo se aplica lo mismo a nuestras vidas. Y dice ahí en su manual, en la 141, donde dice cronología de la relación de Pablo con la iglesia en Corinto. Y brevemente vamos a ver estos puntos. Dice: evangelizó en Corintios durante su segundo viaje misionero. Escribió una carta a Corintios, ahora perdida, en la cual instó a los creyentes a evitar la asociación con creyentes profesantes que eran inmorales. Escribió Primera de Corintios desde Efeso. Durante su tercer viaje misionero, aconsejó a los corintios sobre cómo tratar con problemas de la iglesia. Hizo una visita dolorosa a Corintios desde Efeso para corregir problemas en la iglesia. Su visita no cumplió la meta deseada. Envió otra carta también perdida, llamando a los corintios a arrepentirse y los instó a disciplinar a un adversario en la iglesia. Tito llevó la carta a Corintios. Los académicos han llamado severa a esta epístola. Dejó Efeso, fue primero a Troas y luego a Macedonia, esperando noticias del éxito de la visita de su discípulo Tito. Tito se reunió con Pablo en Macedonia, informando de la cálida aceptación por la iglesia de la carta de Pablo y el deseo de verlo. Pablo escribió Segunda de Corintios desde Macedonia y la envió a Corintios por medio de Tito. Fue a Corintios para su tercer visita, y eso nos lo explica en la segunda carta de los Corintios 12:14 y en el libro de los Hechos. Cronológicamente podemos ver lo que Pablo hizo con esta iglesia, las cartas a las que envió a esta iglesia, y siempre viendo problemáticas de la iglesia y cuestiones que en este tiempo podemos mirar nosotros también. Problemas. ¿Cuál sería un problema en este tiempo como en ese tiempo de la iglesia? De la iglesia hablando, no de la gente que no conoce de Cristo, sino de la iglesia. La iglesia misma. La obediencia, yo creo que es una de las cosas que nos cuesta a muchos. La obediencia y el entender lo que Pablo en ese tiempo estaba escribiendo, a lo que quería que llegáramos, ¿no? Muchas veces
nos cuesta esa sujeción hacia una autoridad. Y desgraciadamente, amados hermanos, como ustedes lo saben, si nosotros no nos sujetamos a la persona a la que está en este tiempo en autoridad, desgraciadamente ustedes lo saben que menos a Dios, ¿no? Porque si no nos sujetamos a la persona a la que vemos, menos a Dios que no lo vemos, ¿no? ¿Alguna otra problemática que ustedes vean en esta iglesia, igual que en ese tiempo, en la iglesia de los Corintios? La disciplina, la división. División. ¿Cree que haga división en este tiempo en la iglesia de Cristo? Sí. ¿Por qué? ¿En qué se puede ver que hay división? En los grupos. Pero no estamos hablando de nuestra iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. O sea, todos. Sí, ¿no? Las denominaciones, el pensamiento de cada uno de los líderes en interpretar la Biblia a lo que uno piensa, a lo que uno cree, ¿sí? Esa es una de las problemáticas más grandes en este tiempo, porque ha traído división a nuestras vidas. Y no que seamos como la iglesia tradicional y que tengamos un papa o alguien a quien toda la iglesia le tenga que dar cuentas, pero sí podíamos estar trabajando en lo mismo, pensar lo mismo, pero sobre todo anunciar el mismo evangelio, el mismo, y no doctrinas a nuestra interpretación personal. Más adelante, no sé si en tercero, bueno, se han visto algunas, ahí en Romanos hay muchas doctrinas que en este tiempo, desgraciadamente, muchas sectas y muchas otras denominaciones han tomado como doctrinas cuando no lo son en realidad, ¿no? Y eso y muchas otras cosas han hecho mucho daño a la iglesia de Jesucristo. Un ejemplo que ustedes me puedan dar de alguna doctrina de esas no denominaciones, hablando del cuerpo de Cristo, no sé, los pentecostés, bautistas, así algo de esos que somos como que hermanos un poco, como que... A veces en la misma idolatría, porque caemos en el punto de en vez de buscar a Dios, idolatrar al pastor, idolatrar a la gente que está junto al liderazgo, ¿no? Porque muchas veces nos fijamos más en el liderazgo, en los pastores, que en la misma figura de Dios, y el católico pues es así, ve por encima de Dios al Padre, al sacerdote, ¿no? Como una eminencia el cual te puede perdonar los pecados, y no es así. No, porque la palabra dice otra cosa. También en la de la salvación, pues todos buscamos en todas las denominaciones buscamos lo mismo, que es la salvación. ¿Pero qué es la salvación? Porque todos tenemos un concepto claro de lo que es la salvación. Unos dicen que se pierden. Algunos dicen que se pierden. Otros que se tiene que ganar por Otros que se tiene que hacer algo para ganar esa salvación. Y en esas cuestiones que nos metemos, que se han metido las otras denominaciones o otras sectas o otras religiones, darnos cuenta, amados hermanos, la bendición que tenemos nosotros. Recuerdo hace 2, 3 años, no recuerdo muy bien la fecha en la que el pastor se fue a Canadá, y oía a muchos de mis hermanos decir que cuando mi pastor regresara iba a haber un avivamiento en la iglesia. Entonces le decía yo a mis hermanos, le digo, no, es que no es cuando él regrese, el avivamiento ya está, solamente tenemos que, o más que avivamiento, Dios ya quiere hacer cosas con nosotros y ya las está haciendo. Pero muchos no tenemos los ojos espirituales abiertos, los oídos espirituales para mirar lo que Dios quiere hacer con nosotros. El abrir un instituto, amados hermanos, aunque ustedes no lo crean, o a lo mejor sí lo han visto, o a lo mejor otros no lo han visto, es un gran paso hacia lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿sí? Yo les comentaba al principio, cuando me tocó ver los evangelios, ver el evangelio de Mateo, y yo lo sé que ustedes lo han leído y lo saben y lo conocen, y dices, hermano, pues ¿cómo vamos a ver eso? O sea,
Nosotros queremos cosas profundas, cosas que nos empachemos de conocimiento, ¿no? Pero todos llevamos un proceso, es poco a poco, o sea, es un proceso que tenemos que pasar cada uno de nosotros, precisamente para eso, para no empacharnos. Y entonces mirar, hermanos, la bendición que realmente tenemos, que lo podamos mirar, que lo podamos palpar en este tiempo. Cada uno de nosotros, el privilegio, el honor, la bendición que es estar aquí, porque ustedes están, porque Dios les ha provisto para pagar, porque hay muchos de mis hermanos que quisieron o se apuntaron y por X o Y, o muchas circunstancias o muchas veces económicas, no están en este lugar. Entonces, mirar esa bendición, amados hermanos, en nuestras vidas, precisamente para no caer en esas cuestiones y ver que estamos en el camino correcto, porque el fin de esto es prepararnos. ¿Para qué? Nos lo han explicado muchas veces, nos lo han dicho muchas veces. Primera y la primordial, creo yo, es presentar bien el Evangelio. Presentar bien el Evangelio. Cuando usted presenta bien el Evangelio, lo que es la salvación, lo que es redención, lo que es todas esas cuestiones que atraen la salvación, el Espíritu Santo va a obrar de una manera tan tremenda en la gente que está, que le podemos compartir. Y ya no vamos a estar con que vaya a la iglesia porque ahí le ayudan. Y ya no vamos a estar con que vaya a la iglesia porque ahí se le van a acabar los problemas. Y ya no vamos a estar con que vaya a la iglesia porque ahí Dios la va a sanar o lo va a sanar, ¿no? Si vamos a presentar un evangelio real para cada uno de las personas que Dios nos permita compartir, entonces es necesario entender eso, amados hermanos, y ver que la problemática era la misma de ese entonces a lo que estamos viviendo en este tiempo en nuestras vidas. ¿Y por qué entonces Pablo era diferente que toda esa gente? ¿Por qué creen que era diferente que todos? Bueno, no todos, la mayoría de las personas que conocían de Cristo, en esa obediencia, en esa sujeción. ¿Por qué Pablo era diferente, amados hermanos? Porque era una persona instruida en muchos aspectos, pero también estaba llena del Espíritu Santo. Sí, Buscaba. lo primordial creo yo que es eso, ¿no? Que estaba lleno. Y usted me puede decir, ¿verdad tuvo un encuentro con Jesús de frente? Ustedes también lo han tenido, nosotros también lo hemos tenido con Cristo. Entonces, de ahí parte las cuestiones de la problemática de la iglesia en este tiempo, porque desgraciadamente nosotros como hermanos, como cristianos, no queremos madurar. ¿Sí? Nosotros no queremos madurar. Nuestro carácter muchas veces, que lo hemos, o nos lo han enseñado muchas veces, que es con lo que batalla más Dios, no nos permite dar ese paso hacia la bendición que tiene para nosotros. Dice ahí su manual, la naturaleza de los adversarios de Pablo, primera y segunda de Corintios. Pablo reconoció que enfrentaba oposición en las dos cartas, pero sus adversarios en ambas epístolas provenían de diferentes trasfondos. En primera de Corintios los adversarios de Pablo eran de dentro de la iglesia, estaban divididos unos contra otros y contra Pablo. El hecho de que los miembros estaban peleando unos contra otros en el tribunal sugiere que ellos creían que tenían apoyo para cada posición de su pleito. Además, algunos practicaban una vida sexual licenciosa, mientras otros defendían el celibato. Parece que se consideraba que sus actividades sexuales eran moralmente indiferentes, puesto que ya
puesto que ya habían experimentado una resurrección espiritual en su vida presente, la fuente más probable para esta singular enseñanza falsa era el fundamento pagano de los corintios, ¿sí? Entonces podemos ver una de las problemáticas más tremendas en ese tiempo de la iglesia, y era eso, ¿no? Tenía una vida sexual tremenda, todos contra todos y todos contra todas. Entonces, y la otra cuestión del celibato, como podemos ver, y en 2 de Corintios dice ahí su manual, el adversario de Pablo parece haberse infiltrado en la iglesia desde afuera. Tenían un fundamento en el judaísmo, ¿en dónde? Pero también estaban influenciados por un movimiento helenístico judío que se oponía a Pablo, pero ellos no estaban tan preocupados con la circuncisión o la ley mosaica como habían estado los gálatas. Los puntos de vista de estos nuevos adversarios sobre poder, prestigio y posición reflejan valores que se habían adoptado en el mundo helenista. De manera particular parecen haber puesto énfasis en los criterios helenistas. Él habla y la comunicación porque sugerían que el énfasis claro de Pablo en cuanto al evangelio era insignificante y sin importancia. Si alguien me ayuda de favor a leer 2 de Corintios 10:10 y 11:6 de favor. 2 de Corintios 10:10. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra, ¿qué? Menospreciable. Sí. ¿Cuál era el otro? 11:6 de favor. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos lo hemos demostrado. El que sigue, de favor. Porque yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Entonces podemos ver, amados hermanos, lo que dice Pablo. Alguna vez hace poco nos lo enseñaron, creo que si no este domingo, el pasado, lo enseñaban en la prédica y decía lo mismo el pastor, ¿no? Porque aún sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. Entonces muchas de las cuestiones, hermanos, y lo hemos visto en cada una de las cartas, en cada una de las ciudades en las que Pablo estuvo, siempre hubo oposición. ¿Por qué siempre hay oposición? Usted lo sabe bien. Sí, amén, porque hay bendición, porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, y podemos mirar que siempre, eso lléveselo en su corazón, siempre que hay una oposición es porque Dios va a hacer algo en ese lugar. Simplemente tenemos que proseguir y avanzar. Y podemos mirar, hermanos, ustedes como líderes ya, esto se los digo un poco fuera de tema, pero no tanto. Debemos estar con los ojos bien abiertos y atentos, porque un problema era la gente que estaba adentro, que pertenecía a la iglesia, ¿no? Y cuestionaban todo lo que enseñaba Pablo, cuestionaban, así como en otras iglesias allá en Marte, ¿no? Cuestionan lo que el líder hace, lo que el Señor le ha dicho al siervo que hagamos como iglesia, y lo cuestionamos, ¿no? Esa es una de las problemáticas. Pero dice que de fuera vienen y traen esa problemática, y es donde yo les pido, en el amor en Cristo, que tengamos los ojos bien abiertos, porque mucha gente se va a infiltrar a la iglesia. Mucha gente se va a infiltrar a la iglesia, ¿y sabe para qué? Para dividir, como decían por ahí algunos de ustedes. Para dividir, ¿sí?
Debemos de estar atentos, nuestros ojos, nuestros oídos bien abiertos, hermanos, hacia ese tipo de personas que lo único que ocasionan en las iglesias es dividir. Y ustedes o nosotros, entendidos de esta cuestión, podamos pues, hacerle frente y que Dios obre en la vida de cada una de esas personas. Amén. Dice allí en su manual, en la siguiente hoja, la autenticidad, la información en cuanto a la existencia de esta epístola apareció temprano, alrededor del año 95. Clemente de Roma escribió a los corintios en cuanto a la existencia de un espíritu de rebeldía en la iglesia. Se refirió a la carta de Pablo con estas palabras: consideren la epístola del bendito apóstol Pablo, que les escribió en la época cuando el evangelio comenzó a ser predicado. Clemente continuó reprochando a la iglesia por permitir la persistencia de las divisiones, a lo cual a lo cual Pablo se había referido antes. Tanto la iglesia primitiva como la iglesia moderna acepta 1 de Corintios como genuinamente paulina, como escrita realmente por Pablo. Y de verdad que es triste ver cómo este siervo de Dios aún les escribía y decía: tomen en cuenta lo que Pablo escribió cuando él estuvo con ustedes. Y 2000 años avanzamos hacia el presente y seguimos en las mismas cuestiones y en la misma problemática de la iglesia, ¿sí? Muchos fornicarios, muchos ladrones, muchos chismosos, dice la palabra de Dios, muchos que decimos ser cristianos y desgraciadamente nuestros hechos, nuestros actos, nuestro caminar, nuestro vivir da mucho de qué desear. ¿Por qué? Porque nosotros nos podemos engañar, ¿no? Pero a Dios no. Entonces es poder ver cómo hasta este tiempo la importancia que tiene cada una de las cartas de Pablo en nuestras vidas. Imagínense la importancia que en este tiempo la estamos estudiando y la seguirán estudiando y la seguiremos leyendo y seguiremos aprendiendo cada día más de esa iglesia. Dice ahí fecha y lugar de composición. En el bosquejo anterior sugerimos que 1 de Corintios es realmente la segunda carta de Pablo escrita a los Corintios. La escribió desde Efeso durante su tercer viaje misionero. Pablo se estaba acercando al final de su estadía en la ciudad porque estaba haciendo planes para partir. Algunos sugieren que Timoteo fue el portador de la carta, pero no es seguro. La fecha sería el año 55 o 56. Hay dos aspectos que contribuyen a la escritura de 1 de Corintios. Primero, Pablo recibió de los servidores de Cloé un informe en cuanto a una serie de desacuerdos en la iglesia. Segundo, recibió también una carta en la iglesia pidiendo enseñanza e información sobre varios temas de importancia doctrinal y práctica. Quizá los tres hombres mencionados en 1 de Corintios 16-17 llevaron a Pablo la carta de la iglesia. Y viene aquí toda la cuestión de 1 de Corintios, lo que nos lleva. Ahí en la introducción, amados hermanos, dice: la apertura de cada carta sigue el modelo tradicional A y B saludos, lo que siempre Pablo hacía. Pablo dio a cada parte del saludo un toque cristiano, siguiendo la saludación con su expresión acostumbrada de gratitud por la iglesia. Note que Pablo expresó gratitud por la obra de Dios entre los corintios más bien que por la conducta o acciones de los corintios mismos. La expresión de satisfacción paulina, menos que abundante en cuanto a sus actividades deberes, debería alertarnos que todo no estaba bien en Corintios, ¿sí?
la expresión de Pablo. Lo platicábamos la clase pasada y les compartía lo que debíamos de hacer todos, hablar bien. Yo nunca he oído a mi pastor hablar mal de la iglesia, ni hablar mal de un ministerio, al contrario, todos somos diezmadores y da gracias a Dios porque es una iglesia diezmadora, aunque en el alfolí usted si lo viera dice qué testimonio, ¿no? Pero él siempre da gracias porque es una iglesia ofrendadora y diezmadora. Siempre cree que vamos a caminar, siempre cree que vamos a avanzar, siempre declara que su ministerio es bendecido, aunque las cosas nos digan otra cosa. Pero eso deberíamos hacer todos, hermanos, hablar bien de todos. Eso es como llamar las cosas que no son como si fueran, ¿no? Sí, Porque exacto. de esa manera Declaramos. Y porque ¿qué pasa cuando nosotros hablamos mal de un ministerio o de un hermano? Estamos maldiciendo. ¿No? Una. Lo estamos minando. Y al que se lo estás comunicando, lo estamos envenenando, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Por eso Pablo, en esa sabiduría de parte de Dios, siempre hablaba mal. O sea, ustedes lo están viendo, o sea, problemas sexuales dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿no? O sea, eso es tremendo. Y eso es una nada más, porque hay muchas, o será el más escandaloso, pero hay muchos, hermanos. Y Pablo siempre hablaba bien. Esto es muy interesante, dice partidos en la iglesia. Pablo comenzó su carta declarando el hecho de la división. Los partidos se habían desarrollado a partir de la lealtad a las personalidades más bien que a Jesús mismo. Pablo no daba valor ni a la lealtad de aquellos que se la profesaban. Los que seguían a Apolos podían haber sido atraídos por su elocuencia. Pedro probablemente apeló a aquellos que eran más legalistas a sus actitudes. El partido de Cristo probablemente representaba a un grupo de creyentes que se consideraban más espirituales que otros. Por ahí decía mi hermano, ¿no? En esas cuestiones, ¿no? Que seguimos más a un hombre que a Cristo y que hacemos ídolos a un líder espiritual que a Cristo, ¿no? Entonces, vean cómo se parte la iglesia, hermanos. En este tiempo donde se han levantado 2 pastores más, donde en diciembre se levantará otro y se seguirá levantando, porque una vez que Dios empieza, pues ya nadie lo va a parar. Y se seguirán levantando y levantando y levantando. La cuestión es la iglesia. La cuestión somos nosotros. Porque cuando comparte el hermano Oscar, pues no me gusta cómo comparte. Y cuando comparte otro de mis hermanos, pues otro tipo de hermanos vienen porque a ellos sí les gusta cómo predica él y a otros no les gusta, y entonces no venimos. Y hasta lo más maravilloso que me parece, se saben el rol. Se saben el rol, dicen ahora le toca a tal, ¿no? Entonces no voy, ¿no? Se saben el rol, cuando el rol nos lo mandan a nosotros nada más en el grupo que tenemos de pastores. Y se saben el rol y entonces dices, wow, qué tremendo. Y no viene, ¿no? Y cuando, es increíble, cuando viene un venezolano, se llena la iglesia. Y lo peor de todo, te motiva tus sentimientos. Y dices, qué testimonio. Y una vez terminando, ya al otro día que vi al pastor le dije, o sea, qué testimonio. O sea, porque usted nos está enseñando una cosa, o a mí me ha enseñado una cosa, la palabra de Dios me enseña una cosa, hacia donde vamos nos ha enseñado una cosa. ¿Y por qué le permite que predique? Y viene la bendita respuesta y me dio un cachetadón con guante blanco y me dijo, ellos tienen necesidad en su país. Y si Dios lo mandó, nosotros le bendecimos, le damos una ofrenda de amor
Y lo que hemos aprendido, tomamos lo bueno, desechamos lo malo. Yo les he enseñado a quitarle las espinas a los pescados. Entonces, bendigámoslo, oremos por él, que Dios le dé la sabiduría y el entendimiento. Pero cuando predica algún otro de mis hermanos, cuestionamos sus deficiencias, ¿no?